¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues muchas gracias por estar y asistir a esta convocatoria. Este webinar, Funny Talk, está organizado por dos organizaciones de la sociedad civil que se integraron para apoyar en las necesidades del COVID. Una es en México N95, que está creada para apoyar en contactar oferta y demanda de equipo de protección personal para médicos, enfermeras, personal de hospitales y en general del sector salud. Y la otra es plataforma PMB, plataforma México MexVent, con la idea de apoyar en el desarrollo, la distribución, la oferta-demanda de ventiladores. A través de México N95 se identificó en las llamadas una gran inquietud de parte del personal de salud, de médicos, enfermeras, en relación tanto con aspectos legales como con otros temas que van a ser materia de otras sesiones. Y pues lo que quisiéramos es atender una serie de dudas, apoyar y de esa manera pues tratar de un poco colaborar con los médicos, enfermeras y el personal de la salud para que sea más fácil todo este proceso de tanto estrés por el que todos están pasando. Tenemos dos expertos legales. Decidimos atender estas inquietudes que nos fueron planteadas a través de un experto en derecho sanitario, que es el licenciado Abraham Dávila Rodríguez. Él es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derecho y está estudiando por ahora un doctorado en Derecho también en la universidad en su estado. Y además es de los pioneros del derecho sanitario, derecho a salud en nuestro país. Es socio en Medical Legal Center. Y nuestra laboralista, que es Leslie Palma, ella es abogada por la Universidad Iberoamericana. Ella es una experta en derecho laboral, tiene 20 años de experiencia en el terreno profesional, es of counsel en Holland & Knight, una firma internacional. Ha recibido diversos premios y reconocimientos de carácter internacional en firmas. Y pues este es el motivo, y sin más preámbulos vamos directamente a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Les agradecemos nuevamente mucho su participación y su interés. La primera pregunta, les vamos a ir turnando las respuestas. ¿Qué derechos tenemos como trabajadores y profesionales de la salud? Se habla mucho de estas responsabilidades, pero pues también todo va compensado con derechos. No sé, Leslie, si nos puedas avanzar, por favor. Gracias, Euridice. Gracias a todos. Y antes de empezar, yo quiero aprovechar para felicitarlos y darles un reconocimiento por la labor que están haciendo. Hoy ya lo han dicho mucho en medios, pero de verdad sí lo siento. Son los héroes hoy del país. Y la pregunta de qué derechos tenemos como trabajadores, los profesionales de salud. Ustedes saben que existe una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es el que tutela el derecho a la protección de la salud, mejora la calidad en la prestación de los servicios médicos y en colaboración con otras instituciones elaboraron un proyecto que se denomina la Carta de los Derechos Generales de los Médicos. Estos derechos los voy a enunciar y en algunos puntos nada más me voy a detener por la importancia. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Este es un derecho de todos los trabajadores de la salud. Y puntualizo que las leyes, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley General de Salud y todas las leyes que regulan la prestación de servicios, tanto para médicos, en las instituciones privadas como públicas, es obligación de las instituciones u hospitales proporcionar lugares seguros. En caso de que no las proporcionen, puede haber consecuencias jurídicas que ustedes pueden ejercer por no proporcionarles esta seguridad. La siguiente es tener a su disposición todos los recursos que requieren para su práctica profesional. Más adelante vamos a hablar de eso, pero esto se entiende al equipo de protección personal que están obligados a entregarles a ustedes como profesionistas. Deben abstenerse de garantizar resultados en la atención médica
recibir todo trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo, tener acceso a la educación médica continua. Esto también lo voy a decir de manera general, pero también es parte de la capacitación que ustedes tienen que ir recibiendo por los cambios que ha habido en esto de los síntomas o avances referentes al COVID. Deben salvaguardar su prestigio profesional y percibir la remuneración por los servicios prestados. Esto es los derechos que contempla esta carta, que todos tienen base legal, todos están en la ley del trabajo o en la ley de servicios públicos o cualquier ley que esté relacionada al artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de su profesión. Muchas gracias, Leslie. Abraham, no sé si quieras un poco abordar un poco más y si vemos en la misma lámina tenemos también los derechos de enfermeras y enfermeros. En algún momento conversamos que efectivamente el personal de la salud, ese concepto engloba más a más personas. Adelante, Abraham, por favor. Abraham. Abraham. Bueno, me parece que si no escuchan, no importa, lo puedo comentar. La Carta de los Derechos Generales de los Médicos fue lo que acabamos de leer, pero también existe la Carta de los Derechos Generales de las Enfermeros y de los Enfermeros, que está muy relacionado con la de los médicos, ¿no? Es ejercer su profesión libre, tener las condiciones de seguridad para su integridad, de seguridad e higiene, contar con los recursos necesarios, abstenerse de proporcionar información a los pacientes que sobrepasen su competencia profesional. Y prácticamente, Eurídice, si nos están acompañando enfermeros y enfermeras, está muy relacionado a los médicos, evidentemente limitado a los servicios que debe limitarse un enfermero o una enfermera. Ok, muchas gracias. Y bueno, abajo tenemos marcado cuál es el vínculo, ¿no? Como bien decían, esto está dado por un organismo que es la CONAMED, y ahí está el vínculo si quieren leerlo completo. Hay algunas obligaciones, Abraham, que tú considerabas como relevantes, ¿no? Y que creo que si lo mencionas, si tienes oportunidad de mencionarlo, en tus notas vi que esto era como importante mencionarlo y reiterarlo vinculado a los derechos. Ok, ya me preguntas a mí, ¿verdad? Sí, Abraham, adelante. Ya es que ya se perdió el audio. Bueno, muchas gracias y también quiero felicitar a todos los profesionales de la salud por el esfuerzo que están haciendo ahora extraordinario. Bueno, quiero comentarles que efectivamente el profesional de la salud, si bien es cierto, el reglamento, la Ley General de Salud y el reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica establece que no puede negar atención a un paciente en caso de urgencia, como es el caso particular de los pacientes de COVID, incluso sancionándolos a quien no los atienda y estableciendo sanción adicional cuando se trata de servidores públicos, porque les impone además la sanción de inhabilitación y suspensión laboral. También es cierto que tienen derechos, y uno de los principales derechos que tienen es que se facilite todo el equipo de protección personal de acuerdo al área donde estén asignados, incluso teniendo recursos legales para poder exigirlos. Excelente. Justo vamos a esa otra. ¿Qué derechos? Vamos todavía un poquito más porque se ha dado mucho la circunstancia de los familiares, ¿no? Algo muy cruel de esta enfermedad es que en cuanto ingresan los tienen que aislar y entonces el familiar pierde comunicación con su paciente y eso ha detonado una reacción muy adversa de parte de los familiares, una reacción muy, muy visceral a veces también, y comprensible, absolutamente comprensible, pero entonces viene la duda de, bueno, ¿y el médico qué? ¿Las enfermeras qué pueden hacer, no? Frente a qué obligaciones tienen y qué pueden hacer. Entonces, sí, entonces, en cuanto a esos derechos frente al paciente y obligaciones, no sé si quieres, Abraham, y luego Leslie. Primero Abraham, por favor. Bueno, el caso particular, aquí se genera un caso muy singular, que es el tema de la discriminación.
en pocos países, pero se ha generado un tema completamente inesperado, que es que el médico sea sujeto de discriminación incluso por parte de los pacientes y los propios familiares de los pacientes. Por supuesto que en cuanto abran los juzgados se espera un alto índice de demandas. Sin embargo, en el caso particular, estas demandas, lamentablemente a quien ve el paciente primero es al médico, y el médico no es regularmente el responsable de la atención médica. Quien tiene la obligación de la protección al derecho humano a la salud es el Estado. Y entonces habría una responsabilidad patrimonial del Estado. Lamentablemente, el familiar a quien ve el front es el médico. Ok, sí, justo esa es como la gran pregunta, yo creo, de muchas personas que trabajan en el sector salud es, ¿me pueden demandar? O sea, el familiar me puede reclamar que no, ¿qué vías tiene, no? Para ir, ¿y qué puedo hacer, no? Sí, bueno, en el caso particular, el familiar seguramente demandará en la vía penal, civilmente, y en el caso de instituciones públicas también la responsabilidad administrativa del servidor público. Sin embargo, hoy en día, reitero, quien tiene la responsabilidad de la protección al derecho humano a la salud es el Estado, y tiene herramientas jurídicas para poder evitarlo, que podría ser declarar el estado de contingencia sanitaria. No fue así, el Estado no declaró la contingencia, sino un estado de emergencia que es un híbrido, y al ser así tendría la obligación de responder patrimonialmente por aquellos casos en donde no se haya actuado por falta de insumos, por falta de recursos humanos para la salud o por falta de infraestructura hospitalaria. Eso es muy importante, ¿no? Que tienen mecanismos y argumentos de defensa, para la defensa. Leslie, un poco, si quieres abundar sobre los derechos frente al paciente y familiares que tienen el personal de la salud. Sí, Claro. digo, relacionado a lo que dice Abraham, el Estado es el que va a responder, pero los médicos y las enfermeras y todos los servidores en este sector deben cuidar de que a su vez el Estado no voltee para aplicarles una responsabilidad. Entonces, es posible que podría el Estado a lo mejor fincarles, sería por delitos que cometan en su profesión, por abandono infundado de algún paciente, por prevención del sentimiento. Entonces, mientras cuiden estas dos acciones, estos dos ejercicios, creo que el Estado no debería tener una responsabilidad, ¿no? Los vuelvo a repetir, por no infundar del paciente o por retenerlo sin sentimiento. Perfecto. Sí, eso es importante, como que lo mantengan, ¿no? Mientras estén cumpliendo con eso, mientras lo tengan documentado, etcétera, hay un mecanismo de defensa, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ejercer mis derechos, no? Tengo derechos y luego, ¿qué mecanismos tengo? No sé, Abraham, si nos quieras dar un poco, abundar sobre tu respuesta. Sí, ¿verdad? Sí, por favor, Abraham. En el caso particular, hay muchos médicos que me dicen, oye, Abraham, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para garantizar que me den mi equipo de protección personal? ¿Qué puedo hacer si yo estoy en el grupo vulnerable de mayores de 60 años, hipertensos, etcétera, y me exigen seguir trabajando? Hay dos mecanismos. Uno, el que yo considero que es el corto, pero no es vinculante, que es una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la nacional o la estatal. Sé que las comisiones están haciendo su trabajo, va un visitador inmediatamente, y bueno, eso genera que la autoridad inmediatamente respete el derecho de equipo de protección o el tema de vulnerabilidad para dejar de trabajar. Sin embargo, si eso no ocurriera o la autoridad persistiera, tenemos una demanda de juicio amparo, que es la autoridad inmediatamente entre 48 horas emite una suspensión de plano que garantiza y obliga a la autoridad a que respete el que me proporcione el equipo de protección personal o el que siendo sujetos vulnerables deje de ir a trabajar para no exponer mi salud. Eso es muy importante, los tiempos que mencionaste, ¿no? Porque siempre, obviamente, si nos vamos a un juicio largo, no nos funciona, porque esto es de ya, ¿no? Qué bueno que lo menciones. Leslie, ¿dónde acudo para exigir mis derechos, no? Ya Abraham nos mencionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el juicio de amparo. Hay otras instancias también. Leslie.
Ajá. Sí, laboralmente, laboralmente pueden recurrir a la Secretaría del Trabajo, que de manera igual, de manera muy pronta, en 24 48 horas, ellos reciben alguna queja de algún empleado o prestador de servicios de la salud, hacen una inspección para verificar que el equipo esté siendo otorgado o por alguna medida de seguridad de higiene. Si el caso fuera una queja diferente al equipo de protección, como el que no te esté pagando tu sueldo o el que no te esté pagando completo o cualquier situación relacionada con el equipo de protección, se puede recurrir a la Procuraduría Federal del Trabajo, que también de manera rápida emite un citatorio a las instituciones para verificar cuál es el motivo por el cual se está quejando el empleado o el servidor público. Y más allá, ahora que regresen igual las instituciones, bueno, pues está el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los servidores públicos o las juntas de conciliación y arbitraje para los profesionistas privados. Eso sería más bien estas dos últimas instituciones cuando se trate de, pues, de algo mayor, ¿no? Un despido, opción de salario. Entonces, tenemos que esperarnos a que la será. Pero regresen, tendría a laborar porque ahorita están suspendidas. Ok, excelente. Creo que nos adelantamos un poquito, ¿no? Porque pero está bien, ¿no? Porque otro de los grandes temas que ha surgido es o no les dan al equipo, ¿no? Porque ha habido muchas carencias, o eventualmente el que está llegando, sabemos por toda la prensa, que no está llegando con la calidad que se requiere, ¿no? O sea, no, desafortunadamente no les garantiza la protección que ellos se requiere, que ellos necesitan. Laboralmente, ¿qué pueden hacer, Leslie? Creo que ya un poco diste la respuesta. No sé si quieras agregar algo más. Sí. Sí, el equipo de protección médica, la verdad es súper importante y más en estos casos. Entonces, digo nada más para reiterarlo, la primera instancia y para hacerlo de una manera rápida es una llamada, ni siquiera es presentarse, es una llamada a la Secretaría del Trabajo. El empleado menciona dónde está trabajando, lo que no está recibiendo, y entonces la Secretaría del Trabajo envía a un inspector a verificar esto para obligar a la institución a que entregue el equipo correcto. Es bien importante que sí, o sea, que sí lo documenten de que no lo están recibiendo, ¿no? Así como la institución tiene que documentar que sí los está entregando. Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar el inspector y le va a preguntar a la institución, ya sea pública o privada, que evidencie que sí está entregando ese equipo. Si no lo está haciendo, entonces los van a obligar a entregarles el equipo. Esto es muy importante porque por falta de equipo ustedes tienen un derecho que, como lo mencioné en la pregunta anterior, pueden hacerlo valer ante los tribunales laborales o las juntas de conciliación y arbitraje y pueden incluso rescindir su relación de trabajo por falta del equipo, por no haberles proporcionado las condiciones correctas para prestar su servicio. Y entonces, desde el punto de vista laboral, sí podrían decir, no presto el servicio si no me das el equipo que se requiere. O sea, desde el punto de vista laboral. Sí, en la Ley Federal del Trabajo, la ley, bueno, en ambas secciones, tanto públicas como privadas, está estipulado que es una obligación de los empleadores o de las instituciones, tanto privadas como públicas, entregar el equipo que sea necesario para salvaguardar también la vida y la salud de los profesionistas. Entonces, sí es obligatorio que estas instituciones están entregando el equipo de protección y si no, ellos pueden ejercer una acción en contra de estas instituciones. Perfecto. Ahora, hay otra cara de esta moneda que es el derecho sanitario, ¿no? Y entonces, Abraham, si nos pudieras decir desde el punto de vista del derecho sanitario, ¿qué mecanismo? Porque en tus notas vi es no, la respuesta es no, sí. Entonces abunda, por favor. Sí. Sí, en el caso particular, bueno, yo quisiera regresarme un poco a la pregunta, a la respuesta anterior, cuando decían qué otro mecanismo tenemos de defensa, y dejamos de vista uno, que es el tema de la discriminación. Hoy en día los médicos, los profesionales de la salud han sufrido discriminación
y un mecanismo al que pueden acudir a una instancia es la CONAPRED, que es la Comisión para la Prevención contra la Discriminación, que tiene la particularidad que puede ejercer incluso en contra no solamente de autoridades, sino en contra de entes privados. Y entonces es una alternativa que también se puede agotar cuando se genera un acto de discriminación. En el caso particular tenemos ahora sí el tema de a qué sanciones podríamos tener, qué pasa si no me entregan el equipo de protección personal. Bueno, aquí entramos en un tema de ponderación de derechos. Tenemos por un lado mi obligación como profesional de la salud de atender a una persona en caso de urgencia. Eso es una persona que va a perder la vida, y el otro el que yo pueda o no pueda infectarme por la falta de equipo de protección personal. Mi respuesta siempre ha sido que, bueno, el derecho a la protección a la salud es un derecho de segunda generación, y en ponderación podría estar incluso arriba que la proporción que se me proporcionen materiales. Más bien, yo requiero exigir que tenga mi equipo de protección personal y entonces poder seguir atendiendo a pacientes. Pero entramos en un tema de ponderación de derechos constitucionales. Exacto. Eso creo que es muy importante. Como les decía, podría llevarme inclusive a que yo como empleado rescinda el trabajo, pero si yo quiero seguir laborando en la institución, pues tendría que, ¿no? La vía es otra, y tenerlo documentado y exigirlo es importante. Entonces hay una decisión ahí intermedia del médico, la enfermera, el personal de la salud que tienen que ponderar, ¿no? Eso es importante de que lo tomen. Ok, excelente, muchas gracias. La siguiente es, ¿me pueden exigir prestar los servicios si formo parte de las personas de riesgo? Creo que ya lo mencionaron anteriormente, pero nada más si quisieran un poco cerrar la respuesta. Leslie, por favor. Sí, mi respuesta es no los pueden obligar. De acuerdo al diario oficial de la Federación, que se publicó el 31 de marzo del 2020, se catalogó a la población sin hacer distinciones por profesionistas o no. Dijeron a la población vulnerable que cumpliera con ciertos requisitos, ¿no? Mayores de 60 años, con ciertas enfermedades. Esa es la población vulnerable. Y esa población vulnerable tiene una instrucción de que debe estar en resguardo domiciliario. Con mayor razón, también han catalogado en distintos diarios oficiales el nivel de riesgo que es trabajar en el sector salud, y lo han catalogado como alto. Entonces, definitivamente no pueden exigirle a una persona que está dentro de la población vulnerable prestar servicios en casos de COVID. Muy bien. Sí, y ahora, Abraham, si quieres abundar. Sí, bueno, era la siguiente pregunta, efectivamente. Bueno, pues la alternativa indiscutiblemente está el juicio de amparo. Nosotros hemos tramitado un buen número de juicios de amparo al respecto. Nos ha dado la autoridad inmediatamente una suspensión de plano para que esos trabajadores dejen de trabajar de manera inmediata. Pero voy a un tema más. Me dicen algunos médicos: oye, Abraham, a ver, ¿qué pasa si yo trabajo en una institución pública, en un horario, y después me dice, a ver, a ese médico o ese profesional de la salud que se le dio el beneficio para su seguridad, y lo ven en la tarde operando o trabajando en un hospital privado? A ver, entonces, ¿dónde está la congruencia, no? Entonces, bueno, mi recomendación es que hay que ser congruentes. O sea, este tipo de beneficio se da para nuestra seguridad. Entonces, no podemos seguir arriesgando nuestra seguridad trabajando sí en un hospital privado. Entonces, hay que ser congruentes en ese tema. Eso es muy importante, qué bueno que lo aclaras, ¿no? Porque en cuanto te identifiquen una inconsistencia, entonces ya no tiene sentido que hayas reclamado, ¿no? La protección. Exacto. Ok, excelente. La otra es, no quieren reconocer mi incapacidad porque no tengo una prueba positiva, pero tampoco me quieren hacer la prueba, ¿no? Sabemos que el tema de las pruebas, el costo, la escasez, etcétera, se ha vuelto también otra preocupación fuerte, ¿no? Inclusive, obviamente, el personal de la salud, que son los que están más expuestos. ¿Qué pueden hacer, no? Esa sería la otra. Leslie, si quieres arrancar la respuesta, por favor. Sí, nada más voy a aclarar, si no me quieren reconocer mi incapacidad, un tema es que ya tengas la incapacidad. Si ya tienes la incapacidad, sí o sí la deben de reconocer porque ya la está otorgando una institución, ya sea el IMSS, el INSEMIN o el ISSSTE.
más si tú quieres promover tu incapacidad porque tienes un cierto número de síntomas o malestares que están relacionados con COVID, tienen que hacer el trámite que ahora han publicado en las instituciones, tanto como el Seguro Social, como el IMSS y como el ISSSTE y el ICEMIM. Simplemente es en la aplicación de esas tres instituciones. Ustedes tienen que poner sus datos, su número de seguridad social, les piden también su número de empleado y los síntomas que tienen. Y ahí en automático les generan, de acuerdo a esos síntomas, X número de días que deben de resguardarse, que son considerados como parte de la incapacidad. No necesitan tener la prueba positiva o hacerles una prueba para confirmar si tienen o no tienen COVID. Es suficiente con que tengan los síntomas bueno, ustedes más que nadie lo saben, ¿no? Los más graves, que es la fiebre constante, el dolor de garganta, el no poder respirar, etcétera. De acuerdo, ahí la aplicación los va guiando y en automático les mandan casi a las 24 horas, 48 horas a más tardar, les mandan, de acuerdo a los síntomas que ustedes reportaron y el número de personas con las que pudieron haber estado en contacto, los números que ustedes deben de resguardarse como parte de una incapacidad. Esta incapacidad que se genera electrónica en esta misma aplicación que les estoy diciendo de estas tres instituciones, debe ser válida, o sea, con que ustedes enseñen esa orden de esa aplicación en la que ustedes deben resguardarse los números de días que determina la misma aplicación, es suficiente para que la institución respete esta incapacidad. Ok. Excelente. Vamos ¿qué ocurre si les niegan se niegan a reconocer la incapacidad? Abraham, ¿qué pueden hacer? Bueno, definitivamente que podemos irnos a un juicio de amparo. En un juicio de amparo inmediatamente me va a dar la suspensión de plano. Estamos hablando de que en 48 horas un juez va a ordenar que se respete esa incapacidad. Sin embargo, yo quisiera ir también regresando un poquito a la pregunta anterior. ¿Qué pasa cuando yo como profesional de la salud tengo determinados síntomas y no me quieren hacer la prueba? Y además me obligan a seguir trabajando. Imagínense el riesgo potencial que tiene no solamente para mí, sino para todas las personas con las que yo esté interviniendo. Imagínense una cirugía. Hablo y eso va a ser un contaminadero increíble. Y entonces, por supuesto que es una parte de nuestra responsabilidad cuando eso ocurre inmediatamente notificarlo y solicitar. Hay un recurso también legal de juicio de amparo para que me hagan la prueba si no me la quieren hacer y por supuesto el que no vaya a trabajar en ese escenario. Yo quisiera también abundar de que hay un delito que está previsto en nuestra legislación que es el peligro de contagio. Una persona que sepa que está contagiada o que en periodo infectante y que no haga nada o ponga en riesgo, ni siquiera contagie a otro, pero ponga en riesgo a otro, comete un delito y quien lo solape también. Entonces, la autoridad deberá estar vigilante que cuando un profesional de la salud tenga síntomas, inmediatamente realizar la prueba para diagnosticarlo. Excelente. Siguiente pregunta. Perdón, Euridice, y nada más rapidísimo, cuando otorgan esta incapacidad, aún en esta vía de la aplicación, el efecto legal de esta incapacidad es una suspensión de la relación de trabajo. Y eso significa que los empleados no están obligados a prestar su servicio durante esta incapacidad, así como, bueno, pues, esto va a ser muy tecnicismo, pero así como las instituciones a las que están registradas, ya sea IMSS o ISSSTE o ICEMIM, subrogan a su institución en el pago del salario. Pero es muy importante que lo sepan que existe legalmente un efecto que se llama suspensión de la relación de trabajo, que ustedes tienen el derecho de no prestar el servicio durante ese periodo. Excelente. La siguiente es, hay crisis económica, ¿no? Y pues aquellos que están contratados como empleados siempre tienen la incertidumbre que están teniendo muchas personas el día de hoy, es que los pueden reducir el salario, los pueden despedir. Leslie. Sí, en el sector salud no hay reducción de salario, no deberían de hacer la reducción al salario porque son prestadores que están hoy en día, que son indispensables y son esenciales. Si hubiera una reducción al salario,
como lo dijimos anteriormente, pueden acudir al Secretario del Trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a presentar una queja, hacer una llamada para que realicen una inspección de por qué les están haciendo esta reducción de salario. ¿Sí los pueden despedir? Sí. Hay motivos. La ley establece motivos. Hoy especialmente yo les diría que son los dos que mencionamos al inicio, que podría ser por abandono de un paciente sin causa justificada o por retenerlo sin su consentimiento. De ahí, bueno, no hay una más, podrían rescindirles por no acatar las medidas sanitarias que las instituciones les estén pidiendo. Ahora vamos a verlo al revés, que efectivamente las instituciones les estén entregando el equipo de protección y ustedes no lo estén usando. Ahí la institución sí podría también rescindirles su contrato de trabajo. Muy bien. Abraham, ¿tú quieres abundar sobre esto? No, bueno, Leslie lo dijo clarísimo. Perfecto, vámonos a la siguiente. Siguen apareciendo síntomas del COVID, ¿no? O sea, de pronto nos damos cuenta que si este era un síntoma, que si no era, etcétera. Entonces, la enfermedad ha cambiado y evolucionado en todas las semanas que esto surgió. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo afecta eso a mi responsabilidad? Desde el punto de vista laboral, no sé, pues, Leslie, si nos quieras un poco decir, y luego vamos con Abraham desde el punto de vista de la salud. Sí, rapidísimo, es un derecho de los profesionales recibir la capacitación, así como es una obligación de los empleados o de los servidores tomar estos cursos y las capacitaciones para el mejor desempeño de sus labores. Ahí hay una corresponsabilidad de ambos, uno como de otorgarla, como el otro de tomarla. Yo sé que en estos tiempos seguramente están saturados de pacientes, saturados de trabajo, pero tienen que darse sí el tiempo para tomar estas capacitaciones y estos lineamientos porque sí son obligatorios hacerlos. Ok, Abraham. Y bueno, en el caso particular tenemos un tema que es, a ver, y también hay que ponernos el caso de las instituciones públicas y privadas. A ver, voy a capacitar sobre un tema que desconozco. Hoy en día este nuevo virus no sabemos cómo funciona, no podemos generar ni siquiera un protocolo de atención porque día a día va cambiando, se generan nuevos síntomas, hoy en día sale un medicamento, luego viene otro medicamento. Entonces, desde mi punto de vista, el médico tiene, y los profesionales de la salud, el derecho de ejercer la libertad prescriptiva. Esto es, realizar aquellas acciones que de su conocimiento, siempre cuidando las condiciones generales del caso y que siempre sea en beneficio del paciente, porque además no podría tratar con un mismo protocolo a todos los pacientes solamente por tener COVID, porque quizás uno tenga una morbilidad diferente a otra. Entonces no podía como poner en línea de producción, darles a todos lo mismo y esperar el mismo resultado. Esto es, un médico atiende a un enfermo de manera íntegra con sus propias características. Luego entonces, mi respuesta es definitivamente la libertad prescriptiva. Es una enfermedad nueva y tendremos que actuar conforme casi prueba y error. Esto es conforme las características propias de cada paciente. Muchas gracias, Abraham. La siguiente. Si un paciente sintomático quiere su alta voluntaria, ¿estoy obligado a dársela como médico? Yo creo que es una pregunta bien difícil porque efectivamente hemos visto que hay gente que ha querido huir del hospital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Abraham o Leslie. Abraham, por favor. Ok, bueno. En el caso particular, pues el profesional de la salud no puede ser policía para agarrar a la persona y decir no te vas, no podría obligarlo. Sin embargo, por tratarse de un tema epidemiológico, sí tendría que inmediatamente notificar a la autoridad para que la autoridad, el agente del Ministerio Público pueda realizar una investigación y verificar que este paciente no contribuya a mayores infecciones, porque entonces cometería un delito que se llama el peligro de contagio. Entonces tendrá que verificar que ese paciente no vaya y haga un acto loco, ¿no? Pero sí no podría ir en contra de su libertad y el profesional hacer que a fuerza le den esta atención médica. Claro. Leslie, si quieres mencionar algo más. Sí, nada, digo, relacionada con lo que está diciendo Abraham, es verdad, o sea, no, en estos casos epidemiológicos o de pandemia, es muy importante que hay dos temas, ¿no? El paciente también tiene el derecho a pedir su alta, y si no lo das, pues estás reteniendo a un paciente sin su consentimiento. Entonces, es bien importante lo que está diciendo Abraham. Si un paciente se quiere ir, ustedes tendrán que darle una carta responsiva en la que él se está haciendo
cargo de su salud y informar de su estado de salud, pero también darle aviso al Ministerio Público de que esta persona quiere salir y que sea el Estado quien en su caso lo obligue o a mantenerse en el hospital o en algún otro lugar. Pero definitivamente sí deben de tener cuidado de no dejarlo ir sin dar aviso al Ministerio Público o de retenerlo sin su consentimiento. Ok, muchas gracias. No aparezco en la lista de médicos que van a recibir bono, ¿no? Esa es otra pregunta que también nos plantearon, pero sí están atendiendo pacientes COVID. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Leslie. Sí, mira, de manera muy rápida, este bono ha sido regulado de una manera típica, porque únicamente lo han estado ofreciendo a las personas que están en hospitales COVID y es de acuerdo al contrato que tienen celebrado o a la plaza que tienen otorgada. Entonces, es muy difícil generalizarlo. Todos los que están en hospitales COVID, desde médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, todos tienen derecho a este bono, pero hay que revisar los requisitos de cada institución para otorgarlo y ver la forma de contratación de cada uno para ver si encuadran en los supuestos del otorgamiento del bono. Perfecto. Digo, nada más a manera de sugerencia, yo lo que haría o les sugeriría es que hicieran sí una carta a la institución diciéndole que ustedes, independientemente de su plaza o de su contrato, están en hospital COVID y de manera general así ha sido publicado que el otorgamiento de este bono, por lo cual les hacen acreedores. Simplemente para documentar que ustedes estuvieron en estos hospitales y en su caso, pues a lo mejor después buscar el reclamo de este bono. Abraham, ¿qué recurso tengo para reclamar? Y si quieres abundar sobre lo que dijo Leslie, adelante. Bueno, Leslie, excelente, pues fue clarísima. Hay un principio elemental de derecho laboral que dice a trabajo igual, sueldo igual. Entonces, alguien que esté en las mismas condiciones que a otra persona que le generaron el bono, pues no tendrá más que demostrar que el otro le generaron el bono y él no, para que la autoridad se lo proporcione. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones tenemos para que nos garanticen la seguridad de las instalaciones de trabajo? Ahí, Abraham, o sea, ¿cómo podemos lograr este apoyo? Bueno, en el caso particular, el riesgo grave que tenemos fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecatepec, que eso no puede volver a ocurrir. Hoy sé que hoy en día ha estado a cargo de la Guardia Nacional y el tema de seguridad alrededor de los hospitales se ha reforzado. Sé que los familiares sienten angustia porque pues, no ven a su paciente, no tienen la información que normalmente tuvieran en cualquier otro caso. Y entonces, bueno, en el caso particular tendrán la llamada telefónica en caso de la Guardia Nacional y, por supuesto, en caso de ser necesario, las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y juicio de amparo de acuerdo a cada característica y cada caso particular. Sí, como que no hay una medicina específica, tiene que ser de acuerdo a cada caso, ¿no? Pregunta 12, ¿qué puedo hacer si alguien me agrede o agrede a mis compañeros? ¿No? Que eso sabemos que desafortunadamente está pasando. ¿Abraham? Sí, bueno, el caso particular lo platicamos, el tema de CONAPRED es una comisión, es un consejo que tiende a prevenir la discriminación y la característica es que no solamente en el caso que la discriminación venga de un ente público, sino también de un ente privado y es coercitiva, esto es vinculante, entonces tiene muchas características, sé que está trabajando muy duro con este tema y mi recomendación, y tenemos la denuncia penal, pero la denuncia penal es mucho más lenta. Entonces, hoy, de hecho, el día de ayer, publicamos que se dio la primera sentencia en Jalisco en contra de un caso de discriminación de un profesional de la salud por un conductor del servicio público que discriminó a una enfermera. Entonces, sí se están ejecutando. Hay una agencia del Ministerio Público especializada en discriminación para profesionales de la salud y hoy en día lo menos que puede hacer el Estado es garantizar que cuando se genere este tipo de actos se ejerza todo el peso de la ley contra quien violente las garantías de estos profesionales de la salud. Qué bueno saberlo, Abraham. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Como interno pasante estoy obligado a regresar a mi sede? Abraham. Bueno, en el caso particular,
Esto depende del centro universitario. El interno no depende del hospital, depende del centro universitario. A mí, si ustedes me dijeran si yo fuera un interno, pues, yo soy guerrera y claro que estaría ahí, no es la mejor manera de aprender, pero no es obligatorio. También es un riesgo extraordinario y bueno, quien decida no regresar no está obligado a hacerlo. Es un tema actualmente completamente voluntario. Perfecto. Tengo una pregunta adicional que estoy viendo aquí en el chat y nos preguntan si se puede tomar como prueba legal las grabaciones con celular. O sea, para un procedimiento en derecho sanitario, penal, amparo, laboral, ¿se puede? Abraham, ¿tú qué dices? Bueno, el caso de responsabilidad médica, que en ámbito civil, penal y administrativo, a fin de que una grabación tenga efecto jurídico, tiene que tener consentimiento de ambas partes, si no sería una prueba ilegalmente obtenida. Yo soy un convencido que un profesional de la salud no debe de permitir que esas cosas ocurran. Todos los hospitales y los consultorios, por disposición del reglamento de la Ley General de Salud, tienen la obligación de generar un reglamento interno. Yo les sugiero que en su reglamento interno pongan la prohibición de grabar. Y bueno, es una forma de poder evitarlo, pero al menos en esas áreas sí requiere el consentimiento de ambos, si no sería una prueba ilegalmente obtenida. Ok, Leslie, ¿quieres abundar un poco más sobre el tema? Sí, un poquito diferente, Abraham. Laboralmente sí es una prueba o una grabación. ¿Qué queremos acreditar? Tal vez que no te otorgaron el equipo de protección personal. Ahí es una prueba que tiene que acreditar más bien la institución de que sí te lo entregó. O sea, el simplemente decir no tengo equipo de protección, quien tiene que acreditarte que sí te lo entregó es la institución. Entonces ahí no tendrías que grabar ni probar nada. Pues condiciones de seguridad e higiene en las instituciones sí sirven, o sea, para un proceso administrativo ante la Secretaría del Trabajo por seguridad e higiene o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si ustedes hubieran obtenido a lo mejor la enfermedad de COVID por las condiciones, laboralmente sí puede ser una prueba. Hay una pregunta relacionada aquí. Me preguntan, ¿es delito grabar al personal de la salud? Bueno, no es un delito, no es un delito, pero sí es un acto de obtención de una prueba ilegal. Esto no puedo aportarle en un juicio de responsabilidad si no cuenta con mi consentimiento. Pues creo que llegamos al cierre de este evento porque efectivamente ya respondimos todas las respuestas, inclusive las del chat y las preguntas que teníamos en la lista. No sé si quieran mencionar alguna recomendación adicional, Abraham y Leslie. Sí, en el caso particular, hoy en día, Eurídice y Leslie, hablamos, por ejemplo, del problema de los egresos voluntarios, hablamos de qué pasa si no me dan el equipo de protección, etcétera. Pero a mí me gustaría que esta sesión para los asistentes fuera todavía más, vamos aportándoles más. Y yo quisiera que, número uno, aquellas personas que lo soliciten con mucho gusto, les podemos dar el formato de egreso voluntario, o sea, qué es lo que el documento que le tienen que firmar, porque ahorita le dijimos que lo tienen que firmar, pero mañana se le presenta un caso y no va, pues sí, sé que me tienen que firmar algo, pero no sé ni cómo se llena, ni cómo es, qué requisitos, bla, bla, bla. Bueno, con mucho gusto, a través tuyo o de alguna manera, me ofrezco a poderle facilitar el formato de egreso voluntario para aquellos pacientes que lo soliciten. Número 2, muy importante, la carta de consentimiento informado para pacientes COVID, número 1, y una carta de consentimiento informado para otro tipo de pacientes que realizándose cualquier procedimiento que están en hospitales no COVID, puedan tener el riesgo de COVID. Entonces les daremos el adendum que hay que adicionar a sus propias cartas de consentimiento informado. Y por supuesto, lo más importante, la facilidad de poderles proporcionar el apoyo para que aquellos médicos que no les den el equipo de protección personal o estén en el grupo vulnerable y no les respeten ese derecho, la facilidad de poderlo hacer sin que esto represente un costo para ellos, es la mejor manera en que podemos apoyar con nuestro granito de arena a los seres que están dando su vida entera
como todos, porque esto es responsabilidad de todos. Ellos haciendo sus cosas, otros haciendo sus, cada quien apoyando para que este país salga adelante. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Abraham, por las ofertas. Leslie. Bueno, nosotros en el caso laboral, la verdad es que cuando eres del lado del empleado, la verdad está, digamos, quiero decirlo, muy sencillo, porque la carga de probar todas las condiciones y todo es por parte de la institución. Entonces, mi recomendación es lo que comenté hace un momento, asegurarse que reciban el equipo, que si les piden tomar cierto curso, lo tomen. Si saben ustedes de algún curso que quieran tomar, pedirles que se los den. Cualquier solicitud que ustedes tengan a la institución por falta de equipo o por falta de capacitación o por condiciones no indicadas para estar en el hospital, que lo hagan saber siempre a la institución por escrito, ¿no? Siempre tienen que tener la evidencia de que ustedes hicieron saber que las condiciones no eran las óptimas. Excelente. Les agradecemos muchísimo, ¿no? A la audiencia tenemos todavía una muy buena asistencia. Agradecemos muchísimo la asistencia. De verdad, les queremos dar las gracias a los médicos, a las enfermeras, no solo a todos nuestros expositores, sino yo sé que era una forma de ustedes de también agradecer, ¿no? Que es nuestro propio interés. Y pues también de que sepan que no están solos y que la sociedad sí les está reconociendo el trabajo, aunque haya eventos e incidentes que deseamos que sean aislados y, como decía Abraham, que no se repita. Tenemos aquí un correo por si quieren enviar preguntas adicionales, ¿no? A los que están todavía presentes. En la página de México N95 vamos, yo creo que a tener una sección con información disponible. También se va a dar información sobre las siguientes sesiones que van a versar sobre equipo médico y sobre temas que son ya más de un contexto que es muy razonable como tanatología, etcétera. Les queremos de verdad agradecer mucho a Leslie Abraham haberse tomado el tiempo y a todos nuestros asistentes, y pues esperamos, de verdad, lo hicimos de corazón y lo hicimos con la intención de que sea de utilidad para el personal de la salud, y pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Euridice. Gracias, Abraham. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.